Damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la provincia de La Suay, miembro de la Comisión de Biodiversidad. El día de ayer, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea abocó conocimiento del pedido de juicio político hecho por usted, asambleísta Lloret, para llevar ante este tribunal de la Asamblea al actual Contralor de la República, al señor Pablo Celi. Quisiéramos conocer cómo avanza el día de hoy a este trámite. Muchas gracias, estimado Gustavo. Efectivamente, esta ha sido una lucha ardua de la bancada de UNES y no de ahora. Desde hace algunos meses atrás y años atrás venimos insistiendo en la serie de irregularidades que habría cometido este funcionario que hoy está detenido, preso e investigado por el delito de delincuencia organizada. En buena hora, la Comisión de Fiscalización, luego de darse algunas vueltas innecesarias, yo lo he insistido desde el inicio, el anterior juicio político que estaba previo a lo de Celi, el del señor Ortiz, en el momento en el cual ya no tenía proponente de ese juicio político, automáticamente se cayó. No se podía seguir dando trámite. No hay un artículo en la ley de la función legislativa que le permita a la Asamblea Nacional dar trámite a un juicio político que no tiene proponente. Por lo tanto, veo positivo, importante la resolución que llegó ayer la Comisión de Fiscalización, gracias a la intervención de nuestros asambleístas de UNES, que nos permiten dar viabilidad a un proceso de fiscalización que la propia ciudadanía lo demanda, que los ciudadanos, los diferentes sectores sociales e inclusive algunos sectores políticos demandan la verdad con respecto a la actuación de este funcionario cuestionado, no desde ahora, insisto, sino desde hace algunos años atrás. Antes de entrar en materia sobre el tema concreto que nos ocupa, ingeniero Lloret, explíquenos un poco cómo es este enredo que se da en la Asamblea Nacional por la prelación de juicios políticos que no permite actuar con una mejor discrecionalidad. Bueno, creo que pasa por el desconocimiento del proceso parlamentario. Y claro, entendemos que hay un proceso de transición entre la asamblea anterior que feneció y la nueva. Quien presentó el juicio político son los asambleístas Denis Marín y otro asambleísta del Partido Social Cristiano. Presentaron un juicio político al señor René Ortiz, ministro de Energía. Ese juicio político ingresó antes del juicio político que lo presenté yo al señor Celi. Por lo tanto, ¿qué es lo que cabía? Darle tratamiento a cada uno de los juicios políticos en la medida en la cual llegaron, ¿no? Con las fechas en las que llegaron. Lamentablemente, en ese proceso hay una transición, se cambia la Asamblea Nacional y por lo tanto, dentro de ese cambio de la Asamblea Nacional ya se trastocan las fechas. Y el juicio político que inició, que se abocó conocimiento del señor Ortiz, primero ya fenecieron los plazos. Segundo, quienes impulsaban el proceso de juicio político de René Ortiz, que estaba antes del de Celi, ya no son asambleístas de la República, por lo tanto ya no hay la personería o la legitimidad activa que se llama para poder llevar adelante el proceso de interpelación. Y por lo tanto, lo que debía haber hecho desde el inicio la Comisión de Fiscalización, quizás la falta de experiencia, es preparar un informe con el archivo de ese juicio político y dejando la posibilidad de que incluso se pueda presentar nuevamente ese juicio político al señor René Ortiz. Es más, yo me he comprometido con los proponentes del Partido Social Cristiano en firmar ese juicio político si es que así deciden hacerlo, si es que lo quieren volver a presentar. Y en este caso dar paso a un tema que es necesario, imperioso, que la ciudadanía y la opinión pública, el país entero demanda, que es el proceso de fiscalización al señor Celi, el juicio político. No puede ser que tengamos un contralor ¿Qué es lo que se ha puesto como argumentos en la propuesta del juicio político? ¿Sobre qué temas quieren enjuiciarle al señor Celi? Gracias, Gustavo. Esta es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque nos permite dar un relato desde el seguimiento que le hemos dado desde nuestra bancada. Este es el tercer intento de juicio político. Los dos anteriores los quiso llevar adelante la compañera Marcela Guiñaga. No tuvo las firmas de respaldo. Nadie se atrevió a firmarle el juicio político al señor Celi. Era el intocable del gobierno de Moreno. Entonces, ¿qué es lo que estamos recabando nosotros? Yo he recabado personalmente la actuación del señor Celi, incluso cuando fue el subcontralor de Poli, en el cual desvanecieron glosas en favor de Odebrecht, pero al mismo tiempo se confirmaron glosas en contra de funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo puede ser que a un funcionario sí le determinan
indicios de responsabilidad civil, penal, administrativa, pero la empresa, que a todas luces es una empresa cuestionada a nivel internacional, resulta que sale libre de toda culpa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se desvanecieron esas glosas. ¿Quién firmó el desvanecimiento de esas glosas? Precisamente el señor Celi, quien era subcontralor del señor Pollitt. Desde ahí inicia todo este entramado de corrupción. Luego... Hasta donde usted conoce, ingeniero Lloret, ¿desde cuándo se volvió un modus operandi en la Contraloría este tema del desvanecimiento de glosas? Bueno, esto da cuenta desde el 2016, al menos, que se desvanecen las glosas de Odebrecht, algunos de los proyectos que ejecutó Odebrecht. Pero luego, en el año 2017, a sabiendas de que Celi firmó esas glosas, se da el nombramiento, el autonombramiento de Contralor General del Estado al señor Celi. ¿Y por qué digo el autonombramiento? Porque todos vimos cómo, ante la opinión pública, rompía una acción de personal. ¿Qué era esa acción de personal? Esa acción de personal era la notificación al señor Celi de que ya no era el encargado, el subrogante de la Contraloría, sino era la señora Sabet Chamón. En el momento en el cual él revisó ese documento, él estaba incluso en uso de sus vacaciones. Quien estaba al frente de la Contraloría, porque el señor Pollitt salió del país a Miami, era el señor Fernández de Córdoba. Todos esos elementos yo los voy a detallar en el juicio político en una línea de tiempo. Y recordamos esos escabrosos momentos que se dieron en esa transición con la Contraloría. Es públicamente conocido, legislador Lloret, que el señor Celi, tal como su cargo lo señala, era el segundo hombre en la Contraloría del señor Pollitt. Además del señor Celi, era el encargado de redactar la mayoría de comunicaciones, de resoluciones que iba tomando la Contraloría, pero se le permitió quedarse. Bueno, es vergonzoso los episodios que les ha tocado vivir al Ecuador. No se olvide, estimado Gustavo, que quien lo sostuvo al señor Celi precisamente es el gobierno de Moreno, pero también el Trujillato. Fue Julio César Trujillo, quien a través de una resolución fue el único funcionario que no fue evaluado. Acuérdese usted, no lo evaluaron. Simplemente le dijeron que tiene que concluir su periodo y lo ratificaron en sus funciones. Entonces, esto también es parte del Trujillato y del grave momento de transitocracia que vivió el país. Eso no hay que olvidarnos. Precisamente estas son las consecuencias de ese Trujillato, estas son las consecuencias de ese grave momento de transitocracia que vivió la patria. Entonces, ahí lo sostuvieron en la Contraloría y él mismo se autoproclama en una resolución que él mismo firma como el subcontralor subrogante y se publica en el registro oficial. Y así se queda el señor Celi al frente de la Contraloría General del Estado, con los cuestionamientos que los acabo de indicar anteriormente por el caso de Odebrecht. Pero luego se empiezan a dar una serie de trafacías adicionales, como por ejemplo, se firma un contrato por $1.150.000, nada más y nada menos que con el señor Daniel Salcedo Bonilla. ¿Quién es este señor? Este nombre puede ser conocido, ¿por qué? Porque detrás de Salcedo Bonilla también está otra red de corrupción, que es la del reparto de los hospitales. El señor está preso y a sabiendas de la propia Contraloría que tenía cuestionamientos de esta empresa, firman por $1.150.000 este contrato que era para temas de comunicación, entre los cuales estaba el show de talentos de la Contraloría General del Estado. Se gastaron $1.150.000, parte de esos recursos en eso. Entonces, ahí hay otro señalamiento, digamos, en el accionar del señor Celi. Pero luego vamos más allá y quizás la memoria es un poquito corta. ¿Qué es lo que sucedió con el señor Celi en el último proceso electoral? Tuvo una clara interferencia en el proceso electoral, en otra función del Estado. 3 elementos los destaco ahí. El primero, quiere eliminar a 4 partidos políticos, entre los cuales estaba la Revolución Ciudadana, para que no participen en el proceso electoral, facultad que no la tenía Gustavo, no la tenía el señor Celi, pero con una resolución pretende eliminar a 4 organizaciones políticas. Actos seguidos, lo que hace es pretender destituir a 3 funcionarios a 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral en pleno periodo electoral. Eso es gravísimo. Y el siguiente elemento, no contento con eso, era el todopoderoso señor Celi. No contento con eso, entre la primera y la segunda vuelta, él pretende hacer una auditoría informática y quiere retirar todos los equipos informáticos en pleno proceso electoral. Una clara intromisión en otra función del Estado. Es gravísimo lo que intentó hacer. Y estas acusaciones, todas ellas graves e importantes, sin duda,
no se las ha complementado o es posible complementarlas con temas más actuales, más coyunturales, como el tema del desvanecimiento de glosas que se ha determinado ya en el caso de las torres o estos que se dieron en los primeros meses de este año relacionado con la construcción de hidroeléctricas, entre ellos sopladora. Así es, y ese es otro de los elementos importantes que también está en mi juicio político presentado. Es el último Si hecho. se incluyen estos temas. Sí, por supuesto, estimado Gustavo. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay una red de corrupción. No es solo el señor Celi. Él es la cabeza, digamos, de un entramado de corrupción en el cual podrían estar involucrados otros funcionarios de la propia Contraloría que siguen estando en la Contraloría, pero no solo eso, sino también otras funciones del Estado, como el propio señor Moreno. Tanto es así que en esta investigación que se hace en Estados Unidos... Perdóneme la interrupción, y hay elementos externos también. Hay bufetes de abogados y hay también notarías involucradas en esto. Usted ha puesto el dedo en la llaga, estimado Gustavo, y eso es importante. Ese es un elemento que sí lo voy a decir. Le decía que este es un entramado de corrupción que podría involucrar al propio presidente Moreno, porque en la investigación que se realiza en la justicia norteamericana se da cuenta de una red de corrupción en la cual estaba José Augusto Briones, quien era nada más y nada menos que el brazo derecho, el secretario de la presidencia de Moreno, y también funcionarios de Petroecuador. No se olvide que esta es una red muy peligrosa la que sigue operando en la Contraloría. Tanto es así que el señor Briones, no sabemos en qué circunstancias todavía, no están claras, se quita la vida o lo asesinan, no sabemos qué es lo que sucedió. Pero lo que sí es claro es que esta red operaba a través de estudios jurídicos. Usted ha puesto el dedo en la llaga. Y a través de esos estudios jurídicos, yo lo que estoy pidiéndole a la señora fiscal que comparezca dentro del proceso de sustanciación del juicio político, ¿para qué? Para que nos entregue la lista de Celi. ¿Qué es la lista de Celi? Bueno, pues son los usuarios de estos estudios jurídicos, del hermano de Celi, de Esteban Celi, sé que hay otro estudio jurídico del señor Larrea, que son los que operaban el desvanecimiento de las glosas. Y quizás ahí nos llevamos algunas sorpresas y podrían estar algunos personajes que incluso hoy están de ministros de Estado de este gobierno. Es por eso que querían blindarle a Celi, es por eso que existieron 80 votos en la Asamblea Nacional el día viernes para no darle paso a lo de Celi y ir por lo de Ortiz para dilatar los tiempos, y es por eso que se necesita urgentemente darle un baño de verdad con respecto a lo que está detrás de Celi, porque de ahí podrían derivar otros procesos de carácter político y quién sabe si de carácter penal dentro de las investigaciones que ya están abiertas en el caso de... Muy importante, asambleísta Lloré, echar luz en todos estos temas, pero quizá más importante aún es el de determinar una hoja de ruta para nombrar por fin un Contralor General titular del Estado ecuatoriano y que ojalá haga honor a este cargo. Ese es otro de los puntos que no podemos dejar sueltos. ¿Por qué? Porque ahí hay que exigirles a las autoridades que no han querido actuar, estimado Gustavo. Es evidente que nadie le quería poner el cascabel al gato, nadie quería meterse con Celi. Este es el tercer intento de juicio político que al fin vemos viabilidad y ve la luz. Y de parte de la función, de otra función, que es la función de transparencia, y en este caso específico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hemos visto cómo se han lavado las manos, pues, ante la vergüenza pública, porque no es lo correcto. Esas autoridades están precisamente para dar soluciones y salidas y sobre todo para llevar adelante los procesos de selección de las autoridades, en este caso de la Autoridad de Control de la Contraloría General del Estado. Pero resulta que no veo celeridad. Resulta que siguen dilatando los tiempos, que hacen una consulta al procurador. No se olvide que ese procurador también es parte del Trujillato puesto por el gobierno de Moreno en su momento y con las evidencias muy claras de su falta de capacidad también. Entonces, son formas de dilatar el proceso de selección del nuevo Contralor, lo cual debería tener un procedimiento expedito. Lloret, un cuello de botella en este proceso va a ser el hecho de que se le declare ya a Celi fuera de la Contraloría, de que se le destituya. Esto no sé qué tiempo va a tomar, pero sería bueno vislumbrar cuál será esa hoja de ruta para nombrar al nuevo Contralor. ¿Qué es lo que debe suceder? Empecemos con el juicio político. Gracias, Gustavo. Sí, nosotros tenemos 15 días a partir de la notificación para sustanciar el juicio político. Yo las pruebas de cargo
y evidentemente el señor Celi conforme el debido proceso las pruebas de descargo. Luego, eso se podría alargar 10 días más si es que es necesario. Yo consideraría que hay que hacer un procedimiento lo más rápido y expedito. El país no puede estar en esta deriva, en esta inestabilidad en el organismo de control. Y yo esperaría que antes de finalizar el mes de julio tengamos ya una resolución y ojalá sea con la censura y destitución de este funcionario que a todas luces está inmerso en procesos de corrupción y de delincuencia organizada. Lo segundo, yo creo que hay que tener un proceso expedito, un proceso totalmente rápido, expedito, conforme, digamos, las comisiones ciudadanas de selección para buscar los mejores perfiles, los mejores hombres y mujeres que puedan participar dentro de este proceso y ojalá sea un proceso transparente de cara a darle respuestas al país y a la ciudadanía. Y ahí hay un elemento quizás que es importante también. Nosotros no nos podemos quedar en las leguleyadas, en las salidas jurídicas, en buscando cómo dilatar los plazos y los tiempos. El país tiene una luz enorme, digamos, en la posibilidad de poder rescatar a la Contraloría General del Estado y quizás más adelante yo creo que es necesario también desde la propia Asamblea generar una serie de reformas. Yo creo, por ejemplo, la concurrencia de la Contraloría mientras se realizan los procesos. Yo creo que eso es importante para poderle dar un nuevo rol a la Contraloría, que es un rol mucho más expedito, mucho más rápido, a través de la concurrencia directa. Si usted tiene un problema de contratación pública, le llama a la Contraloría para que inmediatamente pueda ayudarle a solventar. No el control ex post, no el control ex ante únicamente, sino una concurrencia permanente para tratar de evitar precisamente el cometimiento de esas infracciones o peor de los casos de los delitos que se puedan generar. Moviéndonos un poquito al lado en estos temas, ¿cómo ve usted, legislador Lloret, el accionar de esta comisión de fiscalización que le está presidiendo Fernando Villavicencio, que en definitiva ha dado paso a este juicio que lo hemos señalado y usted ha insistido también por algún tiempo ha sido buscado? Pero también hay otras actividades que quiere realizar la Comisión de Fiscalización. Hoy lo ha dicho en este medio de comunicación Fernando Villavicencio, un análisis, un nuevo examen completo a lo que fue la contratación del tranvía en la ciudad de Cuenca y el desarrollo de este proyecto, el desvanecimiento de las glosas en Selec que involucran aquí en la cercanía al proyecto Soplador, a Mina San Francisco, y también ha dicho que investigará Coopera y se determinará si hubo o no contribuciones políticas. ¿Qué piensa usted sobre el accionar de esta comisión? Gracias, Fernando. Mire, yo veo mucha pirotecnia y pocas concreciones. O sea, mucha rueda de prensa, mucho show mediático, pero en la práctica, Gustavo, el informe que mandó el señor Villavicencio y la Comisión de Fiscalización a la Asamblea es que pongan y cambien otro proponente para el juicio político a Ortiz para dilatar los plazos. O sea, una cosa es lo que dice el señor Villavicencio de labios para afuera, pero otra cosa es el informe. Yo me comprometo a pasarle el informe. El informe de la Comisión de Fiscalización, ¿qué dice? Dice, sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional que cambie de proponente al señor Ortiz para continuar el trámite. Si no fuera por UNES, por la presión social... ¿Quién logró entonces este cambio para que esta prelación no continúe obstaculizando? El cambio del orden del día en la sesión de la Comisión de Fiscalización de ayer fue presentado por nuestra bancada, por el señor Roberto Cuero. Es decir, gracias a la presión de UNES, gracias a la presión social y ciudadana que ha reaccionado y con toda la razón en redes sociales, el sentir social y ciudadano se expresó en redes sociales. Gracias a eso es que cambian de opinión del viernes hasta acá, porque no se olvide que la votación del viernes fueron 80 votos a favor de darle continuidad al juicio político que para mi modo de ver es intrascendente e ilegal, porque ya fenecieron los plazos y no hay proponente, del señor Ortiz. Si no fuera por la bancada de la Revolución Ciudadana, por UNES, no se lograba concretar este accionar en favor de la transparencia y poder llevar adelante los procesos de fiscalización en lo de CELI. Entonces, ¿qué es lo que ve? Usted me pregunta, ¿cómo ve la actuación de la comisión? De labios para afuera, una cosa, pero en la práctica, otra totalmente distinta. Entonces, yo veo mucha pirotecnia, mucha rueda de prensa, mucho show mediático, pero bueno, pues ahí hay por lo menos 50 temas que han sido priorizados en una agenda de trabajo. Ojalá se logre por la transparencia del país. Nosotros buscamos la verdad, estimado Gustavo, y es legítimo también buscar la verdad, porque a nosotros se nos ha indilgado 4 años de decirnos de todo. Entonces, nosotros vamos a sacar a la luz la verdad en buena hora. El pueda tiempo, llevar adelante los procesos de tiempo fiscalización. lamentablemente es muy
El tiempo lamentablemente es muy corto, ingeniero Lloret. Quisiera preguntarle también a usted su opinión sobre Pierina Correa y su actuación el día de ayer, hace 2 días exactamente, cuando Ecuador predicaba la diversidad, la tolerancia. Ella asumió una posición conservadora, dogmática en su actuación y esto ha sido muy criticado en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues está ocupando además la presidencia de una importantísima comisión que tiene que ver con estos temas. ¿Qué pasa con Pierina Correa? ¿Es esa también la posición de UNES? Gracias, Gustavo. No, debo decirle que esa es una posición muy personal. O sea, no es la posición que nos representa nuestra bancada. En nuestra bancada hay diversas posiciones, hay un debate interno, estos son temas sensibles. En lo personal, le digo, no es mi posición. Mi posición es totalmente distinta, es una posición pro derechos, evidentemente, y sobre todo de estricto cumplimiento, más allá de las observaciones que yo pueda tener a la Corte Constitucional, que también es fruto del Trujillato y del grave momento de transitocracia, pero ahí hay una resolución de la Corte Constitucional y lo que queda en el ámbito legislativo es cumplir con una resolución de esta autoridad competente, ¿no? Más allá de los cuestionamientos que podamos tener. Entonces, insisto, esa es una posición muy personal de la compañera Pierina Correa. Yo la respeto, no la comparto, pero yo la respeto. Y no representa la posición ni de la bancada ni de la organización política. ¿Cómo calificaría? Tenemos pequeños problemas con el audio. ¿Cómo califica la posición de UNES sobre estos temas? Bueno, ahí hay un debate interno permanente, ¿no? Hay también un elemento que hay que considerar, que es la objeción de conciencia. Y en el ámbito de la objeción de conciencia, yo respetaré mucho el criterio particular, individual, que puedan tener alguno u otro compañero. Sin embargo, ahí hay un debate interno que se lo está profundizando. En su Pero momento nos como tocará partidos tomar y una movimientos posición. políticos, creo que es crucial, es fundamental, no se diga en estas épocas, tener una posición, una claridad sobre el tema. Sí, por supuesto. A ver, Gustavo, ahí lo que cabe es dar cumplimiento a lo que establece la resolución de la Corte Constitucional. Yo respetaré como el que más la objeción de conciencia de algún compañero o compañera. Sin embargo, aquí lo que nos queda es dar cumplimiento a lo que establece precisamente esa resolución de la Corte Constitucional, más allá de los cuestionamientos y observaciones que pueda tener yo mismo a la propia Corte Constitucional. En todo caso, mi posición va a ser una posición a favor de los derechos, de la progresividad de derechos. Esa siempre ha sido mi visión, mi convicción y sobre todo los elementos que me hacen tener, digamos, una esencia, digamos, en la política y en el ámbito del progresismo, ¿no? Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la provincia de la Suay por UNES, proponente del juicio político que se inicia en la Asamblea en contra del Contralor del Estado subrogante, el señor Pablo Celi. Nos vamos a una Gracias, breve pausa. Gustavo. Un Gracias a usted. gusto a ustedes, a la directa audiencia. Muchas gracias.